Interludio, la noche que sigue a la agitación, y... Una vez caído el telón de la serie de acontecimientos tumultuosos, los asistentes volvieron a sus habitaciones asignadas. Durante un rato, los pasillos fueron ruidosos con los sonidos de gente ocupada yendo y viniendo. Había muchas tareas que mantenían la mansión ocupada, había que trasladar los cadáveres de los guardias, había que limpiar la zona y todos los que habían sido salpicados de sangre necesitaban un juego de ropa nueva. Yo estaba bien, pero la ropa de Rook se había ensuciado mientras luchaba contra Rakuno. Así que, aunque el propio Rook estaba ileso, las doncellas insistieron en que se pusiera un traje nuevo. El ajetreo se fue calmando a medida que la noche se hacía tarde, lo que sugería que la mayoría de las tareas urgentes se habían resuelto por ahora. Rook y yo no teníamos nada en particular que hacer en ese momento, así que simplemente nos sentamos en una mesa y nos relajamos. Rook tenía delante un vaso lleno de alcohol. En lugar del vaso transparente que se suele encontrar en Japón, la copa era de un cristal azul turbio. Se había diseñado de tal manera que su translucidez parecía intencionada, y el efecto era realmente muy bonito. «Papá, ¿aprendiste a luchar así en la Academia de Caballeros?», le pregunté. «Así es», respondió. Esto era la confirmación de que la Academia de Caballeros le había enseñado sus habilidades de combate. Había supuesto que la escuela era para niños nobles mimados que se limitaban a blandir unas espadas de madera y lo llamaban entrenamiento, pero estaba claro que tenía que replanteármelo. Va a ser un entrenamiento duro, ¿no? ¿Y si es el tipo de lugar donde alguien muere cada pocas semanas? ¿Te gustaría poder luchar así, Yuri? Mentiría si dijera que no. Un poco. ¿Un poco? ¿Entonces no mucho? Estaría bien si pudiera hacerlo, pero tendría que pensarlo si el entrenamiento supone 10 o 20 años de sangre, sudor y lágrimas. De todos modos, no podría hacerlo. Se me dan fatal los deportes. No es tan difícil. Una vez que hayas crecido un poco, solo te tomará unos 5 años de trabajo duro antes de que seas capaz de luchar como yo. Espera, ¿solo unos 5 años? ¿Implica correr desde la mañana hasta la noche? No, solo mediodía. Las sesiones de ejercicio en la academia rara vez van más allá del mediodía. ¿Mediodía? ¿Puedo soportar eso? La persona que no tiene vida dentro de mí ya se siente mal al pensar en ello. Por otra parte, ya estaba acostumbrado a realizar trabajos manuales durante media jornada, ya que a menudo ayudaba a Rook en el rancho. Pero en la academia, podría estar acompañado por el sargento de artillería Hartman y un grupo de mocosos nobles malcriados en lugar de mi fiable padre. No me gustaba pensar en eso. Aunque, si el soldado con el que había hablado el día anterior servía de algo, la academia no estaba tan mal. Oímos que llamaban a la puerta. ¿Puedo entrar?, preguntó una voz al otro lado. Pase, por favor, dijo Rook. Una criada entró en la habitación. Disculpe, pero me gustaría discutir los arreglos para la cena. Tomaré lo que tengas. Solo tienes que traerlo aquí. Rook no era quisquilloso cuando se trataba de la comida. Siempre que Suzuya le daba algunas opciones para la hora de la cena, su respuesta era tomaré lo que sea. Ella siempre decía, si no me das una respuesta adecuada, eso solo lo hace más difícil. Nunca cambiaron. ¿Volveré a oírlos hablar así ahora que Rook es el jefe de familia? Lady Satsuki te ofrece una invitación para cenar con ella, dijo la doncella. Al principio, Rook no dio ninguna respuesta, se limitó a mirar hacia otro lado, con un disgusto evidente en su rostro. He tenido un día muy largo. Solo quiero comer una pizza y disfrutar de una bebida con un poco de calamar seco, me lo imaginé pensando. Bien, acepto. Avísame cuando esté lista, dijo finalmente. Los preparativos ya están hechos. Por favor, síganme. ¿Ya está preparada para nosotros? Seguimos a la doncella y nos condujo a lo que parecían las dependencias personales del jefe. De todas las habitaciones de esta mansión, esta debía ser la más modesta que había visto hasta el momento. No había los extravagantes muebles, los marcos dorados de las ventanas ni las elaboradas paredes empapeladas que hacían alarde del poder de la familia en otros lugares. Pero incluso estos muebles tan sencillos y comunes habían sido fabricados con esmero, y todo brillaba con el lustre del barniz. El mortero se había aplicado de manera uniforme en las paredes, y no había ni una sola mancha a la vista. La habitación conseguía ser extravagante sin que lo pareciera. Satsuki y Cham ya estaban sentados en la gran mesa. Parecía lo suficientemente grande como para acomodar a 6 personas, pero en ese momento había 4 manteles individuales verdes colocados. Por favor, siéntense en donde quieran, nos dijo Satsuki. Así lo hicimos, aunque supuse que el lugar que me correspondía era frente a Cham.
Les debo mi gratitud por habernos salvado de una situación bastante peligrosa. Satsuki sonrió mientras nos daba las gracias en tono formal. Oh, eso no fue nada. Rook no era el menos jactancioso. Podía presumir un poco. Rakuno podría haber matado fácilmente a todos los presentes. ¿Estás seguro de que odias el combate? Todo eso fue hace ya 18 años. ¿18 años? La cara bien afeitada de Rook le hacía parecer veinteañero, pero en realidad tenía 38. Simplemente restando 18 sin preocuparse de cuándo era exactamente su cumpleaños. Le habría dado 20 años en aquel entonces. Sí, lo odio. Por eso decidí endeudarme y crear el rancho para poder empezar una nueva vida. Pero ahora, como había pensado, esta no era una elección fácil para Rook. No era el tipo de persona que abraza con entusiasmo el desafío y declara, estoy listo para hacer lo que se necesita de mí. No se sentía desesperado, pero ciertamente no le gustaba lo que estaba sucediendo. Entiendo. ¿Todavía tienes la intención de enviar a Yuri a la Academia de Caballeros? Sí. Pero si decide que no le gusta, no le impediré que abandone. En el pasado también mencionó la posibilidad de ingresar en la Academia de Caballeros. Parece que no depende de mí en ningún caso. No quiero obligar a nadie a nada. Si Yuri desea realmente dejarlo, no me opondría. Pero no espero que eso ocurra, añadió Satsuki mientras su mirada se posaba en mí. No estoy tan seguro. No mentía cuando dije que podías seguir administrando tu rancho, le dijo Satsuki a Rook. Pero no te quedaría administrar la casa principal. Le preguntó Rook. No puedo obligarte a hacerlo. Parecía realmente preocupado. Sospechaba que dejar a una viuda al frente de todos los negocios de la familia no era del todo inaudito, pero estaría mal visto. No será un problema. Puedo trabajar entre bastidores, y aquí hay muchos ancianos con tiempo libre. Por lo visto, pensaba emplear a los viejos jubilados. Pero estoy seguro de que habrá quien intente robar a la familia si me dejan al cargo. Cuando ocurra, te lo haré saber discretamente, y luego contaré con que les escribas una cartita, dijo con una sonrisa. Supongo que se refiere a ese tipo de carta que dice, tus fechorías han salido a la luz. Comete seppuku para restaurar tu honor. Ciertamente puedo hacer eso. Como era de esperar, Rook no sonaba entusiasmado. Oh, aquí viene la comida. Nos trajeron la comida. Seguro que hay mucha variedad. Había queso envuelto en finas rodajas de salmón ahumado, tortillas enrolladas con alguna carne desconocida, fruta envuelta en jamón curado, y varios otros tipos de platos del tamaño de un bocado, todo en un solo plato. Debe ser el aperitivo. Por mucho que me guste la cocina de Suzuya, esto está bien de vez en cuando. Gracias por compartir su comida con nosotros, dije amablemente. Adelante, empiecen a comer, nos instó Satsuki. Probé un plato tras otro y todos me parecieron deliciosos. ¿El cocinero con los guantes de cocina hizo todo esto? No está mal. Miré a Rook y le vi beber el aperitivo que le habían puesto delante y comer los aperitivos como si fueran bocadillos de bar. Parecía contento, aunque probablemente estaba más satisfecho por el buen alcohol que por la comida. Olía más fuerte y dulce que el whisky habitual que bebía en su casa, debía de ser brandy. Miré a Satsuki. Asegúrate de comer, dijo con una sonrisa. Actúa como si fuera mi tía. Oh, espera, es mi tía. Gracias, Satsuki. Me aseguraré de saciarme. No pude evitar sentirme un poco incómodo. En total se sirvieron 6 platos, empezando por los aperitivos y terminando con el postre. Mi estómago estaba lleno cuando terminamos de comer. Solo entonces Cham, que parecía extrañamente nerviosa al otro lado de la mesa, habló por primera vez ese día. ¿Quieres mirar las estrellas conmigo? ¿Las estrellas? Miré al exterior y vi el cielo a través de las ramas de los árboles. Era una noche maravillosamente clara y estrellada, perfecta para observar las estrellas. Volví a mirar a Ruki. Por alguna razón, me sonrió. Debe de imaginarse que Cham es una niña precoz que le pide al chico de sus sueños una cita romántica, pero dudo que sea así. Probablemente estudie las estrellas como un astrónomo profesional. ¿Lo harás? ¿O no te interesa? Preguntó Cham. Aunque habían pasado muchas cosas ese día, ella parecía totalmente ajena a todo ello. Probablemente Satsuki no le había contado nada. Era un arreglo extraño, a pesar de estar profundamente involucrada en todos los problemas que habíamos enfrentado ese día. Ella estaba completamente al margen. Mientras tanto, invitados como Rook y yo lo sabíamos todo. ¿Te parece bien, papá?
Tenía un poco de curiosidad por las estrellas. La mayor parte de lo que sabía procedía de unos cuantos libros de introducción a la astronomía, la mayoría de ellos de ciencia popular japonesa, pero incluso un novato podía aprender mucho sobre un planeta a partir de sus estrellas. Sí, ve con ella. Estoy seguro de que no hace falta que lo diga, pero no salgas de la mansión. No lo haré. Nos vemos luego. Scham y yo salimos de la habitación. Por aquí. Hay un buen mirador. Cogí una gruesa chaqueta de exterior y seguí a Scham. Ella me guió alegremente y subimos 2 tramos de escaleras y una escalera para llegar al tejado. El tejado de la mansión formaba una alta pendiente, pero había una zona, de 3 metros cuadrados y medio y diseñada como una torre de vigilancia, que parecía situarse en la cima de la mansión. Allí fue donde salimos. Desde aquí podíamos ver la ciudad de Calacumo en su totalidad. No había nada por encima de nosotros. Al principio me pareció extraño que una torre de vigilancia no tuviera refugio contra la lluvia, pero me di cuenta de que probablemente era por consideración a los Kingheagles. Un techo sobre nuestras cabezas habría creado un punto ciego. Afortunadamente, la falta de techo también la convertía en un lugar perfecto para observar las estrellas. Había un agujero en el suelo por el que acabábamos de salir. Había una especie de tela, algo que parecía la piel de un mamífero marino, fijada a los bordes de la tapa de la escotilla mediante remaches. No podía estar seguro, pero supuse que funcionaba como un sello impermeable. También había una especie de barandilla para evitar que nos cayéramos. ¿Qué te parece? Este es mi lugar secreto. Dudaba de que fuera un secreto, pero su sonrisa orgullosa, aunque tímida, parecía bonita en una chica de su edad. Tengo que advertirte que no sé mucho sobre las estrellas, le dije con sinceridad. Entonces te enseñaré, respondió ella. Scham era supuestamente un año más joven que yo. Nunca pensé que vería el día en el que una chica tan joven me diera clases. Aquí hay una estera y una manta para que podamos tumbarnos. Scham colocó rápidamente la esterilla y luego puso la manta encima. Las había sacado de una caja de suministros que debía ser para los centinelas de guardia. Me acosté como ella me dijo y miré al cielo. Sin techo, no había nada que me impidiera ver el cielo. Me di cuenta de que era la primera vez desde mi reencarnación que simplemente me tumbaba y miraba el cielo nocturno de esta manera. Ni Rook ni Suzuya habían mostrado nunca ningún interés por las estrellas, y yo vivía con un horario ordenado con la hora de acostarse de un niño. Eso significaba que me acostaba temprano cada noche. La astronomía era uno de los campos académicos más antiguos, y cualquiera con un par de ojos sanos tenía todo lo necesario para empezar a estudiar si tenía la resistencia. Para ello, un mundo sin satélites artificiales ni observatorios automatizados significaba quedarse despierto hasta tarde, cada noche para ver las estrellas. El cielo se ve muy bien. Está completamente despejado, comenté. ¿Verdad que sí? El cielo nocturno era un espectáculo conmovedor. Mis jóvenes pupilas aún no habían sucumbido a los efectos del envejecimiento, así que el cielo me resultaba especialmente impresionante. Así de bonitas podían ser las estrellas en un mundo que aún no había conocido el concepto de contaminación lumínica. Eso, y la baja humedad del invierno probablemente también ayudaron. Incluso en las noches más claras, las estrellas que había visto mientras vivía en Japón nunca habían sido tan impresionantes. Había aprendido sobre la Vía Láctea en la escuela cuando era pequeño, pero nunca la entendí realmente. Por mucho que mirara al cielo, nunca había visto ese grupo de estrellas tan brillantes. Pero ahora tenía sentido, era evidente que había un denso grupo de estrellas que formaban un cinturón a través del cielo. Aquellas estrellas, dispuestas como un gran río detenido en el tiempo, me hicieron comprender por qué los antiguos lo habían descrito como un río de leche. Era impresionante. El cúmulo de estrellas que miraba pertenecía a la misma galaxia que este planeta, y cada una era una de nuestras compañeras galácticas. La galaxia tenía probablemente forma de disco, pero parecía como si las estrellas estuvieran empaquetadas en una línea recta, ya que la estábamos viendo de lado. Espera, si tenemos nuestra propia Vía Láctea aquí, entonces esto es parte de toda una galaxia. Vaya, toda una galaxia. Bueno, la gente de aquí parece humana, así que supongo que no me enviaron a un universo completamente diferente al mío. Oye, ¿estás escuchando? Esa estrella se llama Mildra, dijo Scham. ¿Mildra? El tercer cuerpo en órbita alrededor de nuestro planeta es conocido como Mildra. Ah, de acuerdo. Había demasiadas estrellas para saber cuál era la que estaba señalando. No tenía la menor idea de cuál de ellas era la Mildra que mencionaba. Si estaba en órbita alrededor de nosotros, debería ser excepcionalmente grande como la Luna,
pero todo lo que podía ver eran las estrellas parpadeantes habituales. Esta estrella y otras 5 se conocen como estrellas especiales. Son un tipo diferente de estrella que no se mueve de la misma manera. Así que, esencialmente me estaba diciendo que había 6 satélites en órbita alrededor de nuestro planeta. Eso no era imposible, pero era más probable que Scham entendiera el espacio en términos de geocentrismo, esa creencia de que todo giraba alrededor de nuestro planeta. Hoy en día, en la Tierra, la reacción de los profanos al modelo geocéntrico suele ser del tipo: ¿cómo es posible que alguien haya entendido tan mal el universo? Eran estúpidos. Sin embargo, una vez leí un libro de ciencia popular sobre astronomía que mostraba cómo el modelo geocéntrico explicaba adecuadamente muchos de los movimientos de los cuerpos celestes. De hecho, para alguien que no entendiera las órbitas elípticas, el modelo geocéntrico a menudo proporcionaba explicaciones más lógicas que la teoría heliocéntrica actual. Refutar el geocentrismo era sorprendentemente difícil. ¿Cómo se mueven las demás estrellas?, le pregunté. Orbitan alrededor de otra estrella conocida como estrella estacionaria. Ah, eso debe ser una estrella polar. ¿Conoces alguna constelación?, le pregunté. Sí, pero... Miré a Scham a mi lado y noté una expresión de aburrimiento. Solo hay 5 estrellas que son especialmente importantes en astronomía. Las demás no cambian realmente. Parecía que Scham tenía muy poco interés en las constelaciones. Era fácil imaginar que las estrellas en el espacio serían un poco aburridas sin un gran telescopio de observatorio. De vez en cuando una supernova hacía aparecer y desaparecer nuevas estrellas, pero por lo demás giraban sin cesar a una velocidad constante, con una estrella polar siempre en el centro. No podría haber un tema de investigación más aburrido. Los planetas inferiores y superiores, en cambio, se movían de forma mucho más interesante que las estrellas. ¿No me vas a enseñar? Bueno, supongo que tendré que hacerlo. Ahora, escucha con atención. Mi humilde enfoque hizo que Scham se sintiera orgullosa de sí misma. Es fácil de complacer. Y esa expresión de orgullo suya es un poco linda. Primero, las constelaciones se pueden dividir en constelaciones de verano y de invierno. Lo que vemos ahora son constelaciones de invierno. ¿Empezamos con lo básico? Es como una profesora de primaria. Y bueno, eso es el Toro. Entiendo. Como era de esperar, no tenía ni idea de a cuál se refería. Señalar simplemente el cielo con un dedo no era una forma de indicar una constelación específica. Esa es la Lira, y esa es el Gato. Vaya. No estaba aprendiendo nada, pero Scham era sorprendentemente bonita, así que me pareció bien. Siento que me he convertido en su padre. La idea me hizo sonreír. Siempre había querido tener una hija como ella. Salvo una mala experiencia con una mujer, no había habido ninguna otra en mi vida anterior, y esa desagradable experiencia me había dejado algo parecido a la ginofobia. Y ese es el cucharón. Está bien. No sabía qué aspecto debían tener las constelaciones del Toro, el Gato o la Lira, pero podía reconocer la forma de un cucharón. Había 7 estrellas que formaban la forma del cucharón, y su contorno destacaba claramente porque brillaban más que las demás a su alrededor. Se parece a la Osa Mayor. Parpadeé varias veces, dudando de mis propios ojos, y volví a mirar la constelación del cucharón. Era exactamente igual que la Osa Mayor. No, era la Osa Mayor. Por un momento, mi mente se quedó en blanco. Desplacé la mirada en busca de otras constelaciones conocidas. No las conocía del todo bien, no podría decir cómo era Cygnus, pero recordaba algunas famosas formadas por estrellas brillantes. Pronto encontré otra. Podía ver tantas otras estrellas que era difícil distinguirlas, pero estaba seguro de que había encontrado Orión. Pero eso no debería existir. ¿Pueden las estrellas verse igual desde otro planeta? Sabía la respuesta sin tener que pensar. Por supuesto que no. Es imposible. Las constelaciones estaban formadas por la luz de las estrellas y galaxias del espacio, o por la luz residual de una supernova al llegar a la superficie de la Tierra. Si se observan desde otra posición o distancia, las estrellas que componen las constelaciones no permanecerán agrupadas de la misma manera. La naturaleza tridimensional del espacio significaba que se dispersarían más a medida que uno se acercara. Llamarlo huella espacial o ADN planetario sería una analogía extraña, pero desde otros planetas, las constelaciones nunca podrían tener el mismo aspecto que en la Tierra. Y si este era un universo completamente nuevo, entonces absolutamente todo debería ser diferente. Tenía que haber algún tipo de explicación. Se me ocurrieron varias teorías y traté de hacerlas funcionar. Sin embargo, una vez eliminado lo absurdo,
Solo me quedaba una explicación lógica. Me encontraba más o menos en el mismo lugar que la Tierra y en la misma galaxia. Y ese es el mono, y esa es la silla. Volví en sí y me di cuenta de que Scham seguía hablando. Y, esos son todos. ¿Los has memorizado? Preguntó Scham. ¿Esperas que recuerde todo eso? De todos modos, tengo cosas más importantes en la cabeza. Lo siento, no estaba escuchando. No me digas que te has quedado dormido. Parecía un poco sorprendida. Ahora me siento mal. No, es que ahora no es el momento. No lo es. Pero tú fuiste la que pidió que te hablaran de ellos en primer lugar. Me atrapo ahí. Parece muy decepcionada. Lo siento mucho, pero ¿podemos terminar nuestra observación de las estrellas por hoy? La astronomía debe ser aburrida. Es una lástima porque me resulta interesante, dijo ella, cada vez más infeliz. Ah, cielos. ¿Qué le digo ahora? No, a mí también me gusta, es que creo que estoy a punto de hacer un gran descubrimiento. Lo entiendo. ¿Puedes explicarme tu gran descubrimiento más tarde? Tendré que compensar esto a Scham en algún momento. Bajé corriendo la escalera y busqué a una doncella para poder pedirle indicaciones para llegar a la habitación de Satsuki. Luego llamé a la puerta. Pase, me respondieron. Disculpe, dije al entrar. Ah, eres tú, Yuri. ¿Qué pasa? Me preguntaba si podía echar un vistazo a un mapa. ¿Tenemos uno? Un mapa. Satsuki pareció insegura por un momento. Supongo que nunca habrás visto uno antes. No es que no haya visto nunca un mapa, es que los que había en casa eran todos bocetos que podría haber dibujado un niño, y ninguno mostraba nada más allá de nuestro reino. Esos no eran de ayuda. Me gustaría ver el más grande que tengas. El más grande. Creo que está en la bóveda. Cuando digo el más grande, no me refiero a lo grande que es el pergamino, me refiero al que muestra el área más amplia. Quiero ver la forma del continente. No te preocupes. Es un mapa de los últimos días del imperio que muestra todos sus territorios. Un mapa del antiguo imperio de Santila era impresionante. Debía de ser un tesoro. Debió de notar mi expresión de sorpresa porque me explicó más. Pero, por supuesto, no es el original. Es solo una copia. ¿Una copia? Eso sigue siendo bueno para mis propósitos. El imperio de Santila había controlado una vez un vasto territorio que incluía lo que ahora era el reino de Sillalta, y había oído que su ingeniería civil superaba a la del reino de Sillalta del presente. Algunas de las técnicas de construcción del imperio seguían utilizándose después de 900 años. Calacumo, la ciudad en la que me encontraba, había sido construida después de la caída del imperio, por lo que no era un vestigio de aquellos tiempos. Sin embargo, se decía que las defensas de la costa y los cimientos del castillo de la isla del Castillo Real se habían construido en la época del imperio. Tenía grandes expectativas para un mapa hecho por la misma gente. ¿Podrías enseñármelo, por favor? Dejé que Satsuki me guiara hasta un conjunto de imponentes puertas reforzadas con placas de hierro. Esta era la bóveda. Satsuki dejó la gran llave de la bóveda y se dirigió al interior, linterna en mano. Una tenue luz reveló los numerosos objetos de valor que había en el pequeño espacio. No eran los tesoros de oro y plata del tesoro de un pirata. La mayor parte eran armas, espadas y lanzas, y armaduras montadas en las paredes. Su importancia histórica debió de darles valor. Pero, al examinarlos más de cerca, vi también algunos lingotes de oro. Descansaban sobre una estantería de aspecto robusto en la que habían acumulado mucho polvo. Cerca había un objeto rojo brillante que parecía un trozo de coral precioso. Vaya, esto está lleno de polvo, observó Satsuki mientras se llevaba el pañuelo a la boca. Realmente lo está. Los objetos de valor reunidos aquí estaban destinados a avivar la codicia y otros pensamientos impuros, por lo que las doncellas de la mansión no eran enviadas a limpiar la habitación cada día. Creo recordar que está aquí, continuó Satsuki. Abrió un buró hecho de una madera pálida que podría ser Poulounie. Dentro, había un mapa hecho con un gran trozo de pergamino doblado en dos. El pergamino se fabricaba con pieles de animales, por lo que había un límite en el tamaño máximo de una pieza. Este mapa era en realidad dos grandes hojas que habían sido cosidas con hilo fino. Una vez abierto y extendido, tenía el tamaño de un periódico abierto. Aunque el contorno de la masa terrestre estaba terriblemente distorsionado, su forma me resultó inmediatamente familiar, era la región occidental del continente euroasiático. Debía de estar dibujado en gran medida a partir de informes de terceros.
Esta representación de Yurache era bastante burda en comparación con los mapas precisos que había conocido en Japón, pero seguía siendo fácilmente reconocible como la misma masa terrestre. Nuestro reino se encuentra en esta región de aquí. Satsuki señaló un punto que correspondía a la península escandinava. Al igual que Rusia, el imperio de Santila había sido en su día una vasta extensión de territorio, aunque gran parte de él eran las regiones apenas habitables del extremo norte. A juzgar por las fronteras dibujadas en el mapa, se había extendido desde los montes Urales hasta la península escandinava, y había descendido hasta Ucrania y la península de Crimea al sur, casi hasta la ciudad de Bakú. La capital imperial de Santinion parecía estar en la península de Crimea. A diferencia de la península escandinava, que parecía un boceto, el mapa estaba increíblemente bien dibujado alrededor de las costas del Mar Negro. Coincidía casi exactamente con mis recuerdos de los mapas del mundo. Incluso podía ver el mar de Mármara que conectaba el Mar Negro con el mar Mediterráneo. El mapa se extendía desde esa región hasta la península italiana. En cambio, Gran Bretaña estaba dibujada como un cacahuete, e Irlanda ni siquiera aparecía. O bien no existía, o el cartógrafo utilizó una información tan vaga que no supo incluirla. No tenía forma de saber cuál de las dos cosas. Nuestro reino no está especialmente bien representado en este mapa. Creo que el corazón del imperio estaba en el lejano este en aquellos días. Entiendo. Así que tenía razón sobre que la península estaba dibujada de forma inexacta. Toda esta región debía de estar demasiado alejada como para llamar la atención en el apogeo del imperio. De todos modos, todo cuadra, después de todo, estoy en la Tierra. ¿Cómo he tardado 7 años en darme cuenta? ¿Era esto lo que esperabas ver? Sí, es exactamente lo que quería. Supongo que no podrías mostrarme también un mapa exacto de la península. Hay un mapa del reino en la habitación de mi marido. ¿Sería posible que lo viera ahora? Sí, te llevaré allí. Satsuki y yo salimos de la cámara. Al salir, ella cerró la puerta con llave. Por aquí. Después de caminar un rato por el pasillo, Satsuki me condujo a una habitación con estanterías muy apretadas a ambos lados. Era difícil creer que esta habitación privada hubiera pertenecido a un guerrero, parecía más un estudio que los aposentos personales de alguien. Esto es un montón de libros, dije. Cuando vivas con nosotros, podrás leerlos todo lo que quieras. Estoy deseando hacerlo. No era un ratón de biblioteca, pero no me importaba sentarme con un libro de vez en cuando. Oh, está aquí en el escritorio, dijo Satsuki. El mapa ya estaba colocado. Cómo era poco probable que las doncellas tocaran las cosas en esta habitación. Solo Jiyouka o Satsuki podían guardar el mapa. Eso significaba que Jiyouka debía de haberlo mirado antes de marcharse, y que había permanecido en el escritorio desde que la expedición había partido. Una sombra se cernió sobre el rostro antes feliz de Satsuki. ¿Se me permite echarle un vistazo? Pregunté. Sí. Por favor, adelante. Satsuki puso sus manos bajo mis axilas y me levantó. Podrás verlo mejor si te sientas en una silla. Me levantó y me puso en lo que había sido la silla de Jiyouka. Su fuerza me sorprendió. Una vez que me colocó en el suelo, Satsuki se alejó y me vigiló. Supongo que eso ayuda. Inspeccioné el mapa y descubrí que mostraba 2 naciones vecinas, el reino de Siyalta y el reino de Quilina. Ambos estaban en la península escandinava. El reino de Quilina estaba en su base, más o menos donde habría estado Finlandia. Más al este se encontraban el reino de Dafide y el reino de Timná, pero cada uno estaba parcialmente aislado. Los 2 países ya habían dejado de existir. La mayor diferencia entre la península escandinava y lo que yo recordaba era que al final parecía faltar un trozo alrededor de la región de Dinamarca. La isla que habría contenido Copenhague había desaparecido por completo. No podía imaginar que los creadores del mapa se hubieran olvidado de incluir esa región por completo, así que era posible que no existiera en absoluto. La provincia de Hou era ahora la punta de la península y cubría sus partes más meridionales. Mi marido estuvo luchando aquí, explicó Satsuki mientras señalaba el mapa. Eso está cerca de San Petersburgo. San Petersburgo era una ciudad a orillas del mar Báltico, y ocupaba parte de la raíz de la península. Pero Satsuki había señalado un punto un poco más adentro. Básicamente, los combates tenían lugar en la parte occidental del reino de Quilina, donde la península se conectaba con el continente. Aquí hay una fortaleza. Es de la que huyó Rakuno. Geográficamente hablando, era un buen lugar para el comercio, pero como las relaciones entre los Chanti y los Kulati eran completamente inexistentes, probablemente no era posible establecer una ciudad comercial en la frontera. ¿Los combates comenzaron en la fortaleza?
Al poco de comenzar las batallas, sufrieron una derrota que les obligó a defenderse desde el interior de la fortaleza. No sabía de qué tipo de fortaleza hablaba Satsuki, pero por alguna razón los soldados de allí habían necesitado montar un ataque suicida. Si hubiera habido alguna esperanza de que llegaran refuerzos y rompieran el asedio, no habría sido necesario tomar medidas tan drásticas. Después de todo, sus posibilidades de éxito serían escasas, por lo que solo se eligió como último recurso. Me di cuenta de que la fortaleza estaba situada mucho más al norte que nuestra ubicación actual. Tal vez esperaban que el propio invierno se uniera a la batalla. En una competición de resistencia, ¿se habría quedado nuestro bando sin comida antes que el enemigo? Era imposible responder basándose en conjeturas. Sin preguntar a alguien que hubiera estado allí, no sabría los detalles. Gracias. Ahora lo entiendo, dije. Oh. ¿Qué es lo que entiendes? Nada. Solo quería aprender algo de geografía. No miento. Ah, ¿sí? Bueno, me alegro de haber ayudado. Parecía dispuesta a dejarme libre sin más preguntas. Bueno, ha sido un día agotador. Me gustaría descansar. Siento haberte tenido despierto hasta tan tarde, dije. En absoluto. Deja que te acompañe a tu habitación. Está bien. Estaré bien solo. Dudo que necesite un guía para encontrar mi habitación desde aquí. Es fácil perderse por la noche. No se ve nada fuera, así que hasta los adultos se pierden a veces. Espero que estés bien. Al. Pensé que lo estaría hasta que ella dijo eso. En ese caso, ¿es demasiado tarde para aceptar su oferta? Por supuesto que no. Deja que te lleve. Al final, hice que Satsuki me llevara a mi habitación. Los pasillos estaban oscuros y en un silencio sepulcral. Ni siquiera las casas más ricas podían iluminar sus pasillos de manera uniforme por la noche. Teniendo en cuenta el riesgo de incendio, aumentar el número de antorchas podría haber sido incluso una tontería. Sin embargo, las escaleras eran una excepción. Había una antorcha colocada dondequiera que la escalera doblara una esquina, debido al alto riesgo de tropiezo. Sus gruesas mechas absorbían el aceite de los botes para crear unas llamas bastante grandes. Una vez que los ojos se han adaptado a la oscuridad, es fácil ver dónde empiezan y terminan las escaleras. Después de recorrer las escaleras, entramos en un pasillo que me resultaba familiar. Si no recordaba mal, seguir recto nos llevaría a la habitación donde dormía Grajo. Pero no llegamos más lejos antes de escuchar una voz extraña, el sonido de una niña llorando. La voz parecía sobrenatural, y sentí un escalofrío que me recorría la espalda. Era lógico que en una mansión como esta hubiera algún que otro fantasma. Por no mencionar que 2 personas habían muerto hoy mismo. Cuando me volví hacia Satsuki, los sollozos cesaron. Silencio, susurró Satsuki y me hizo un gesto para que guardara silencio. Tal vez sea mejor callar. Caminamos un poco más y entonces llegamos al dueño de la voz. Scham, ¿te has vuelto a perder?, preguntó Satsuki. Scham estaba sentada en el pasillo con las rodillas en el pecho. Había estado llorando. Sí, respondió con un resoplido. Pareció aliviada cuando reconoció la cara de Satsuki. ¡Qué bonita! Parece que te hemos sorprendido en un momento embarazoso, dijo Satsuki. Entonces Scham se fijó en mí, escondido en la oscuridad. Yuri. No es. Scham, no grites, reprendió Satsuki antes de poner un dedo en la boca de Scham para cerrarla. Me di cuenta de que los únicos sonidos que nos rodeaban eran los ronquidos lejanos de los ancianos. Aquí no podíamos oír a ninguna criatura del bosque, lo que lo hacía más silencioso que mi casa habitual. La voz chillona de una niña pequeña sí que podía llegar a través de estos pasillos. Lo siento. Scham era sorprendentemente obediente cuando se enfrentaba a su madre. Volveré a mi habitación. Dije. No, espera. Solo ha pasado hoy. Normalmente no me pierdo, de verdad. Murmuró Scham. Lo sé, lo sé. No has podido evitarlo porque está muy oscuro. Entre los pasillos completamente negros y las filas de puertas idénticas, era difícil para cualquiera encontrar el camino. Sin embargo, era extraño ver a Scham perdida en el primer piso cuando su habitación estaba en algún lugar del segundo. Tal vez se había equivocado de camino mientras se preocupaba por los fantasmas. Esta mansión era suficiente para que cualquiera les tuviera miedo. Hablo en serio. Por favor, créeme, gimió. No pude distinguirla en la oscuridad, pero percibí que volvía a lagrimear. No te preocupes. En todo caso, tener un defecto o 2 solo te hace más linda. No quiero que pienses que soy estúpida.
Aparentemente, esa era la mayor preocupación de Scham. Sin embargo, ni siquiera se me había pasado por la cabeza. No pienso eso. Esto no tiene nada que ver con lo inteligente que seas. Satsuki tomó a Scham de la mano y comenzó a caminar. Volvamos a nuestras habitaciones. Yuri, tu habitación está justo delante. 2. Esto es Kalakumo, donde estamos, ¿no? Preguntó el chico. Así es, respondió Satsuki mientras lo observaba con atención. Estaba estudiando el mapa con gran interés, como si fuera la primera vez que veía uno. Incluso esas cosas eran familiares para todos los nobles del reino. Y mi marido estuvo luchando aquí, dijo señalando un punto del mapa. El muchacho se quedó pensativo una vez más, aunque ella no pudo adivinar lo que estaba pensando. Satsuki recordó los acontecimientos de ayer. Lo que significa que no tienes que hacer nada por ti mismo. Solo hacer esta falsa reclamación mañana, explicó el chico. Había pedido hablar con ella sin la presencia de su padre y le había sugerido un plan parecido a una conspiración. Satsuki realmente se esforzó por entender todos los detalles. Vaya. Ciertamente es una idea interesante, pero no estoy muy segura de que Rakunu caiga en ella. Rakunu es demasiado confiado, siempre está lleno de sí mismo. Es del tipo que se precipita a la acción sin pensarlo 2 veces. No hace falta decir que desprecia a mi padre por haber abandonado su condición de caballero, y probablemente también piense que yo solo soy un peón. Solo le diré a Rakunu una mentira que quiso creer desde el principio. Pensará que tenía razón todo el tiempo, así que no lo cuestionará más. Me pregunto. Pero claro, tiene que pensar que mi padre no está de tu lado durante el resto del consejo. Si actuamos como si estuviéramos de tu lado, sospechará cuando el enemigo venga de repente en su ayuda. Satsuki había estado planeando poner a Rook de su lado y luego tomar la iniciativa en su debate con Rakunu. Por esta razón, el débil enfoque de Rook la había molestado. De hecho, había estado a punto de darle una lección. Pero si seguía el consejo del chico, Rook no podía enfrentarse a Rakunu ni siquiera ser antipático con él. Tal vez esté malinterpretando tu idea, pero ¿no será peligroso que vayas solo a Rakunu? No quiero asustarte, pero podría hacerte algo terrible. ¿Crees que podemos ganar la votación si no hago nada? Sí. No puedo decir que tengamos garantizada la victoria, pero tenemos a la mayoría de la gente de nuestro lado. ¿Y si ganamos, qué significaría? Oh. No entiendo la pregunta, respondió Satsuki. ¿Qué está diciendo? Si ganamos, todo se acabará. Si Rook gana y se convierte en jefe de familia, eso no significa necesariamente que pueda hacer lo que quiera. ¿Podría arrestar a Rakunu, acusarlo de traición, y luego ejecutarlo mañana? Ella no había esperado que el chico hablara de asuntos tan desagradables. Yo, no lo sé, respondió. No me importa si eso significa exiliar a toda la familia Ika. ¿Podrá papá hacerlo inmediatamente, en el momento en que se convierta en jefe? En el corazón de Satsuki empezaron a surgir nubes de duda. La familia de Rakunu Ika había gobernado una ciudad portuaria al sur durante generaciones. Había sido suya desde antaño, y no podía ser confiscada fácilmente sin pruebas claras de un crimen. Sería posible si se demostrara claramente la veracidad de los testamentos, por supuesto. Pero su falta de capacidad para hacerlo era lo que les había llevado a discutir durante el consejo. Aunque Satsuki sabía que su testamento era falso, no tenía forma de hacerlo evidente para los demás. Eso significaba que, aunque se eligiera a Rook como jefe, las acusaciones contra Rakunu se verían enturbiadas por las preguntas sin respuesta. Si Rakunu vuelve a casa solo para que presentemos cargos contra él más tarde, podría ignorar nuestra convocatoria y negarse a abandonar su territorio. No tendríamos más remedio que arrestarlo por la fuerza. En ese caso, me preocupa que nos veamos envueltos en una guerra civil, continuó. Tienes razón. Satsuki se vio obligada a estar de acuerdo, lo que decía era cierto. Si Rakunu se negaba a cumplir, habría que levantar un ejército para obligarle. Por desgracia, la falta de caballería de Rook podía ser un gran problema a la hora de levantar un ejército. No había forma de que la reina Chimonei resolviera el asunto con un edicto real, se trataba de un asunto familiar. Recurrir a la reina en busca de ayuda convertiría a la familia Hou en el hazmerreír de todo el reino, y su gobierno sufriría por ello. Si se llega a eso, ¿nos ayudarían los otros lores? Si nuestro ejército tuviera una superioridad abrumadora, podríamos aplastarlo de un solo golpe como si reprimiéramos cualquier otra rebelión menor. Pero, ¿y si se corre el riesgo de que se convierta en una guerra interminable? ¿Podríamos evitarlo llegando a un compromiso que permitiera a la familia Ika seguir existiendo? Preguntó.
No diría que es imposible, pero, ¿no es demasiado pronto para preocuparse por eso? El chico hablaba de problemas que aún no se habían producido. Parecía increíblemente reacio a dejar las posibilidades futuras al azar. Era cierto que el consejo estaba dividido y el voto iba a ser dividido. También era cierto que hacer ejecutar a Rakunu después podría resultar difícil. Pero también existía la posibilidad de que Rakunu se sometiera tranquilamente. Satsuki prefería ocuparse de un problema a la vez. Sus manos ya estaban llenas con el importante asunto que tenía hoy ante sí. El chico parecía haber leído el hilo de pensamiento de Satsuki, porque dijo, por desgracia, estamos tratando con un hombre orgulloso y despreciable. No creo que se quede tranquilo, parece del tipo que no se detiene ante nada. Estoy seguro de que seguirá atacando a mi padre y a ti. Y si la familia Hou se ve obligada a entrar en guerra, será imposible asegurar un resultado favorable tanto para los de dentro como para los de fuera. ¿Confías en que los lores locales seguirían apoyándonos en el futuro si las cosas llegaran a ese punto? No importa lo bien que gestiones la provincia, no es probable que te ganes a nadie con algo como un aumento de las cosechas. A Satsuki le dolía la cabeza. De hecho, desde el regreso de Rakunu no había hecho más que enfrentarse a problemas que le provocaban dolor de cabeza. Había asumido que lo único que necesitaba era ganar la votación, pero su optimismo se estaba desvaneciendo rápidamente. Ahora este chico le decía que sus luchas continuarían durante mucho tiempo, ganaran o no la votación. No sabemos lo que puede pasar hasta que lo intentamos, murmuró, irritándose un poco. Sin embargo, en su mente podía imaginarse claramente el futuro que el chico describía. Sería una victoria por la mínima. Rakunu se opondría enérgicamente. Poco a poco, los lores se volverían contra ella. Todo era demasiado realista. Sí, es cierto. Mi padre es tan increíble que podría tener un sorprendente apoyo entre los lores. Pero no creo que las posibilidades de que eso ocurra sean especialmente altas. Tu plan podría tener el efecto contrario. Podría hacernos perder. No puedo simplemente estar de acuerdo con esto. Siruk se quedaba callado durante la última mitad del consejo de hoy en lugar de oponerse a Rakunu. Podría influir en la votación en sentido contrario. Los lores comenzarían a pensar, ¿acaso Rup quiere ser jefe de familia? No deberíamos forzarlo a ello si no está dispuesto. El falso reclamo que tendría que hacer al día siguiente también le hizo dudar. Sin duda, valdría la pena si Rakunu caía en la trampa, pero si se daba cuenta, la humillada sería Satsuki. No hace falta decir que eso también afectaría al resultado de la votación. Era una apuesta peligrosa. Si ganamos de esta manera, todo estará resuelto en el momento en que ganemos la votación. Tenemos la oportunidad de resolver todos nuestros problemas de una vez, dijo el chico. Lo siento, pero no puedo estar de acuerdo con esto, respondió Satsuki. ¿No tienes fe en mí, Satsuki? El chico parecía incrédulo, pero tenía que ser una actuación. Parecía una pregunta genuina, pero él debía saber muy bien que ella no tenía fe en él. No. Eres muy joven. Jaja. El chico se rió con sorna, como si encontrara algo divertido. La actitud provocadora del chico había empezado a irritar a Satsuki. Se había devanado los sesos buscando una forma de demostrar que la voluntad de su marido era auténtica. No podía seguir con las acciones precipitadas de este joven. ¿Te parece divertido algo? Preguntó. Sí, todo el asunto es gracioso. ¿No te parece a ti también? Ella no tenía ni idea de lo que quería decir. Debería haber sido evidente que para ella era imposible confiar en un niño, que no tenía ni la cuarta parte de su edad, que no tenía ninguna habilidad. Ji Ouka decidió arriesgarse y me confió la familia Hou. Si crees que fue una elección equivocada, entonces, ¿por qué intentas ejecutar su voluntad? Y ahora Satsuki se encontraba aquí. Todo había salido como él había dicho. Rakunu estaba preso en el calabozo de la mansión, y sus preocupaciones por el futuro se habían alejado como nubes en el viento. En efecto, el muchacho había resuelto todo por sí mismo. Gracias, Satsuki. Hoy has sido de gran ayuda. Buenas noches. El chico se inclinó ante ella cortésmente y luego cerró la puerta del dormitorio. Era como si hubiera sido una persona completamente diferente la noche anterior. Mi marido vio algo en ese chico. Satsuki no tenía ni idea de qué era ese algo. Lo único que sabía era que su marido no se había equivocado. Mamá. Sintió que su hermosa hija tiraba de su mano. Sí, vamos, dijo Satsuki mientras empezaban a caminar por el pasillo.